Seguimos en Canales con más información. Vamos a tomar contacto ahora con Miguel Ponce. Él es especialista en comercio exterior y analista político. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Gracias por recibirnos. Qué alegría estar, Liliana, con vos, ¿eh? Gracias, como siempre, por sumarte. Bien, Bueno, por ¿cómo favor. empieza el 2025, Miguel, perdón, para el gobierno? ¿Qué desafíos hay por delante? Bueno, pagos que tiene que enfrentarle la Argentina, acuerdos con el FMI. Ahora se dio a conocer que finalmente obtuvo este repo que Ujú. Argentina estaba esperando. ¿Cómo ves el desarrollo de la economía para lo que queda, para lo que comienza de este 2025? Y bueno, todos esperábamos, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a inicios de año tranquilos, por lo menos que nos dejen entre el 1 y el 6 y Reyes, un pequeño paréntesis, pero no, Claro. parece que empieza el año recargado, ¿no es cierto? Y yo decía, empieza recargado, como vos bien mencionabas, con pagos, con retrasos, con el repo o el acuerdo con el fondo, y ahora decimos con el repo y el acuerdo con el fondo. Y bueno, la preocupación, te diría, los mercados que están mirando muy de cerca qué va a pasar con el pago que vamos a Ujú. tener que efectuar la próxima semana, ¿no es cierto? O sea, concretamente el 9 de mayo, el 9 de enero, el jueves que viene, tenemos capital e intereses, tanto de los bonares como de los bonos globales. Ahora, la cifra, si la miramos, es muy más que respetable. Estamos hablando de 4.746 millones de dólares, que algunos dicen que van a salir de las reservas del Banco Central, aunque parecería que no en la totalidad. ¿Por qué? Porque una gran parte de estos títulos están en manos de organismos públicos, ¿no es cierto? Y hay que acordarse, para tener en cuenta la dimensión de lo que hablamos y por qué el mercado lo sigue con tanta, diríamos, preocupación, porque en el primer trimestre de este año nos vencen arriba de 6.400 millones, es decir, más del 40% de todo lo que debemos pagar este año. Por eso Claro. es tan fuerte. A eso le agregamos que en el medio de esta preocupación cae lo de hoy como un bombazo, lo de Cavallo, que nos habla de un retraso, algo que siempre venimos charlando acá, que ustedes lo reflejan en la mayoría de las notas, que es esto del retraso cambiario, yo diría, para Cavallo, exagerado. O sea, habla de que nuestro peso se ha sobrevaluado de manera exagerada y él lo calcula en un 20%. Algunos decimos entre un 20 y un 30, pero lo más bravo, yo te diría, lo que más preocupación genera es que dice que es muy parecido a los finales de la convertibilidad. ¿Vos te acordás cómo terminó la convertibilidad? Ujú. Terminó mal, como cada vez que hay un retraso cambiario. Y hace ahí algunos números donde pone el tipo de cambio real y dice que el promedio debería andar en 1.294, pero que ahora estamos en 982, con lo cual ese retraso está entre el 20 y el 30. Y hace la comparación también entre los costos relativos, pone dos cuadros él, Sí. entre los costos relativos entre Argentina y Brasil, fundamentalmente de productos de comida, electrónicos, mete combustibles. Y bueno, esto obviamente ha generado mucha inquietud en el ambiente porque dicen, Cavallo es uno de los tipos más escuchados por el gobierno. Si Menem es el presidente Ujú. mejor de la historia antes de que llegara Milei para el equipo de Milei, uno dice, lo que diga Cavallo no pasa desapercibido. La pregunta es, ¿habrá una respuesta acorde a esto o no? Porque, ¿qué es lo que habría que esperar? Que se saliera del cepo, como dice Cavallo, y que se vaya a la unificación cambiaria. Pero el mismo Cavallo, y obviamente el mercado, y todos venimos diciéndolo, nadie piensa que se va a salir del cepo antes de las elecciones, más bien Claro. que estamos en un plan La Molina del siga-siga. En Ujú. este marco aparece la noticia de hoy. Y la noticia de hoy también es contradictoria. ¿Por qué? Porque algunos decían, bueno, como esta situación de retraso se viene dando, como obviamente hay impacto sobre la economía real y como se quiere dar la señal de que en algún momento la salida del cepo va a ser una realidad y además empieza ya a crujir algunos elementos como son los sectores industriales por un lado y por otro lado el campo, ¿no es cierto? Digo lo de Globo Claro. Copatel, pero no solo. Algunos decían se va a acelerar el acuerdo con el fondo. Es más, decían a partir del día 20, cuando asuma Trump su
presidencia, seguramente va a haber un aceleramiento de las negociaciones. La pregunta y la curiosidad que a lo mejor vamos a asistir es que tengamos un acuerdo con el fondo que podría ser no un stand-by, pero sí un acuerdo de facilidad extendida con alguna flexibilidad mayor de la que esperamos, porque todos decimos, si hay acuerdo con el fondo, hay unificación cambiaria, no se corrige el retraso y se sale del cepo. Podríamos asistir a algo muy curioso, que es que el fondo de alguna manera haga la vista gorda a la salida del cepo y a lo mejor tampoco apriete mucho con el tipo de la unificación cambiaria. Pero bueno, eso está por verse. Por eso es tan sorpresivo lo del ripo de hoy. Lo del ripo de hoy son, vos sabés, son 1.000 millones. Sí. Se había hablado esta mañana, un vocero o una vocera que habla siempre con el ministro, había dicho un piso de 3.000. Que sea de 1.000 es diríamos, llamativo. Estamos hablando de 5 bancos, ¿no es cierto? Bancos, Estamos hablando el Citi, el BBV, el JP Morgan, el HSBC y el quinto es el Santander, que era el que encabezaba en su momento los rumores de que iba a ser el primero que iba a poner. Pero siempre se habló de más, de más quiero decir, de más monto, con lo cual está claro que esto no alcanza para la salida, ¿no es cierto? Está muy claro. Pero es una señal tal vez de que la baja en el riesgo país, que estamos casi 600, y la tranquilidad de los dólares que hemos visto en las últimas 48 horas, digo las dos rondas, ¿no es cierto?, desde que empezó el año, estarían indicando una direccionalidad que tal vez esto del ripo sea un símbolo de que el financiamiento comienza a aparecer. Esto hay que verlo. Esperemos las próximas horas, ¿no? Bueno, un direccionamiento también quizás que están mirando el Fondo Monetario, Miguel, esta baja de riesgo país y que tenga Argentina las cuentas ordenadas. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no de la forma que se llevó adelante, pero el Fondo Monetario también está mirando eso para llegar a este acuerdo finalmente. Totalmente, yo te diría que el fondo mira y hasta te diría aplaude el sobrecumplimiento de las metas fiscales, pero pone mucha preocupación en que las reservas, pese a esta situación de ordenamiento de la macro, las reservas no se logran recomponer y seguimos con reservas netas negativas. Yo te diría que mira con preocupación la falta de corrección, ¿no es cierto?, de las reservas en el central, la falta de acumulación. Pese a lo que se compra, no se logra acumular. Segundo, sigue mirando con preocupación esto que hace referencia a Cavallo, que es el retraso cambiario. Y tercero, obviamente, piensa que las inversiones no van a llegar, son una fantasía, que cualquier RI es una fantasía si no se levanta el cepo. Por eso hay que estar muy atento a lo que ocurre en las próximas semanas. Bueno, pese a lo que se compra no se logra acumular, como bien dijiste, Miguel, pero también el Banco Central estuvo vendiendo en estas últimas semanas. Por supuesto, tuvo que vender. Claro, claro, porque obviamente por toda esta situación que tenemos de éxodo a Brasil o a otras playas, la demanda de dólares fue fuerte y tuvo que salir a vender sin duda, porque además hay que dar la señal de fortaleza de que las reservas están. Y como se logró acumular, yo te diría, mucho más de lo esperado en lo que fue el blanqueo, y bueno, allí tenemos qué es lo que está ocurriendo con los dólares. Por más de que el gobierno apueste a que la mayoría de los dólares que se gasten afuera sean dólares de los canutos o dólares del colchón, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Un cariño, Liliana, seguimos.